Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Cada uno debe de ser fortalecido con la presencia del Señor. Cada uno, hermanos, dice la palabra del Señor, que somos fortalecidos por Él. Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza, dice al que no tiene ninguna. Veamos ahí, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12, que es el versículo que tenemos como base. Estamos hablando, hermanos, dentro del tema del Espíritu Santo, de la confusión sobre las cosas espirituales, sobrenaturales. Estamos hablando acerca de la operación demoníaca. Efesios capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios. Amén. Lo leemos para la gloria del Padre, hermanos. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta noche, porque tu presencia es real en medio de tu pueblo, porque tu presencia, Señor, se manifiesta en cada uno de los que invocan tu santo nombre. Y tu palabra dice, oh Dios, que te hallaremos cuando te busquemos de todo nuestro corazón. En esta hora hemos adorado tu nombre y queremos también recibir el consejo de tu palabra, la guía, la instrucción, la dirección, para que pueda venir, Señor, no solamente conocimiento, sino también, oh Dios, esa guía, esa gracia y esa dirección que viene de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oh Señor, bendícenos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos leyendo, hermanos, este versículo porque estamos hablando dentro de este tema de la operación demoníaca. Vemos, hermanos, que la operación demoníaca es algo real. Por eso la Biblia nos habla acerca de una guerra espiritual también. ¿Por qué? Porque así como Dios es real, el enemigo también es real y trata de destruir al creyente, pero él tiene un poder limitado. Él tiene un poder limitado. ¿Por qué es limitado? Bueno, porque el único poderoso es Dios. Y él dice en su palabra que no dará su gloria a otro Dios. Él es Dios, él es rey. Y la última vez estábamos hablando en el libro de Job acerca de que el enemigo va a utilizar todos los medios posibles para que el creyente sea destruido. Por eso nosotros, hermanos, debemos de conocer las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo dice Corintios 10:4, ¿verdad? Nosotros no desconocemos las armas de nuestra milicia. Estamos conscientes de que el poder del Espíritu Santo debe de moverse, debe manifestarse para el bienestar de la iglesia. Para eso ha sido enviado el Espíritu Santo, para guiar a la iglesia hacia toda verdad. Una de las cosas que el enemigo va a utilizar, hermanos, es a las personas. A eso lo veíamos en el libro de Job, la última vez. Y mirábamos cómo, hermanos, utilizó a los sabeos, quienes se robaron todo su ganado en el libro de Job, capítulo 1. A los sabeos, que era una tribu, una gentes que, hermanos, robaron todo el ganado de Job. Vemos cómo también utilizó a la misma mujer en el capítulo 2 de Job. Viendo la mujer de que Job había perdido todas sus riquezas, todos sus bienes, que había perdido la salud, y le dice todavía, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Vemos más adelante a sus tres amigos, que hermanos, a Elifaz, a Bildad y a Zofar, quienes, hermanos, también pusieron en duda la integridad del siervo Job. Sin embargo, a pesar de que el enemigo utilizó en cierta forma a estas personas con el propósito de desprestigiar a Job y de destruirlo espiritualmente, Job mantuvo su integridad. Y vemos cómo Dios al final lo bendice aún más de lo que él tenía. Porque el diablo va a utilizar personas, hermanos, para destruir nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en 2 Corintios decía que tenía un aguijón, el aguijón de la carne, decía él, de la cual le había dicho Dios, quítame este aguijón. Muchos dicen que puede haber sido una enfermedad u otra cosa. Sin embargo, también otros dicen
de que ese aguijón puede ser alguna otra persona, porque siempre el enemigo va a tratar de utilizar incluso a otros creyentes, a otros hermanos, a otros familiares, para poder destruir al creyente en su fe. Como comentaban en algún mensaje, alguien decía, muchas veces le dice, ¿para qué estás en la iglesia? ¿Cuánto tiempo estás? No vas a prosperar, etcétera. Es la voz del maligno detrás de aquellas personas que están siendo utilizadas con el propósito del maligno. También vamos a ver que el enemigo va a utilizar las circunstancias que nos rodean, todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque por eso mismo la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a utilizar cualquier circunstancia también para bendecirnos, así como el enemigo lo va a querer para hacernos destruir. Por eso usted y yo debemos de estar armados con la palabra de Dios. Debemos de estar, hermanos, cada día fortalecidos con la palabra y con el Espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros debemos de actuar entonces cuando percibimos una operación demoníaca? No piense que la operación demoníaca no solamente se da allá afuera. Muchas veces en muchas congregaciones esto se da a causa de ¿qué? De la ignorancia. De la ignorancia. Jesucristo habló fuertemente a Israel diciéndole que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y no solamente se refería a los mercaderes que estaban ahí, sino que habían perdido la esencia por la cual la casa de oración había sido edificada. Entonces, así como la Biblia dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, note esto, y en alguna predicación se lo mencionaba. En muchos lugares les gusta de que les profeticen, de que les hablen, de que así dice el Señor. Sin embargo, ¿dónde el Señor nos habla? A través de la Biblia. ¿Queremos que Dios nos hable? Lea la Biblia. ¿Queremos que Dios nos ministre? Ore, conozca la Biblia. Ahora, no es que sea pecado el que nos den alguna profecía o palabra de Dios. No, eso es bueno, es bíblico. Sin embargo, el problema está cuando las personas idolatran esto y dicen, si no hay profecía, no funciona. Si no hay esto, no funciona. Momento, la palabra es la que ya nos ha hablado de santidad, de rectitud, de nacer de nuevo, de un arrepentimiento, etcétera. Entonces, hermanos, nosotros cómo debemos de proceder cuando percibimos una operación demoníaca. Eso se mira a diario. Hermanos, es importante tener una conducta pegada a la palabra de Dios, a los principios espirituales. La palabra del Señor, y le está hablando acerca de resistir y creer en el nombre de Jesús, porque generalmente las personas pueden ser utilizadas, hermanos, por el enemigo para los propósitos de él. A veces es el esposo, la esposa, los hijos, a veces es nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Nos van a tratar, hermanos, de que nosotros nos apartemos de Dios. Algo sencillo que puede pasar en los matrimonios, que si alguien no está perseverando, uno de los dos está perseverando, pero el otro no, le puede decir algo muy común que el enemigo dice, que son en la iglesia, pasad, llévate la cobija, llévate la cama. Esta puede ser la voz del maligno, hablando a través de una persona. Otro le pueden decir, no es que solamente en la iglesia vivís, a otros incluso le dicen, a darle el dinero al pastor, vas, mira, ese pastor come gallina, come carne, no, ¿verdad? Come frijoles y arroz, pero nada de eso. Hermanos, mire, y así va a ser la voz del maligno que le dice, es que al pastor le vas a regalar tu dinero, que trabaje el pastor. ¿Por qué? Porque atrás de todo eso realmente lo que está es una operación demoníaca que comienza con pequeñas insinuaciones. ¿Para qué? Para desanimar al creyente. Si usted está en la vida espiritual, no está firme, va a tambalear su fe. Hermanos, entonces, hermanos, muchas personas se pueden levantar en oposición. Los hijos en rebeldía y los cónyuges también, la familia, van a intentar dañarnos, van a incluso maldecirnos. Otros van a tratar de profetizar juicio, etcétera. Y todo esto nosotros debemos de actuar en sabiduría ante cualquier situación. Por el versículo que hemos tomado, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Debemos de actuar con sabiduría. Y lo primero es esto. Debemos de recurrir a Dios, hermanos, para interceder a favor de las personas. Lo dice en Primera de Juan, leámoslo en primera epístola de Juan, capítulo 5. No el Evangelio, sino la epístola de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Podemos hablar acerca de este tema y este versículo, sin embargo, debemos de notar que nuestro deber como pueblo de Dios es interceder por las almas. Porque el enemigo va a querer utilizar a las demás personas para atacarnos a nosotros. Recuerde esto, el diablo también es un espíritu maligno. Y él va a tratar de manifestarse a través de otros medios, de otras personas, de otras circunstancias, para que usted y yo, hermanos, dejemos el camino del Señor y seamos derrotados. El cuidado que usted y yo debemos de tener es de no condenar a las personas o menospreciarlas, sino interceder por ellas. Un ejemplo, por ejemplo, está la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesucristo fue crucificado, cuando Él estaba siendo latigado, cuando Él estaba siendo escupido, recuerde que según la palabra del Señor, al Señor le taparon los ojos, le arrancaron sus barbas, le pusieron una corona de espinas, hermanos, le escupían en la cara y lo abofeteaban. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Y hermanos, lo escarnecían, lo desnudaron literalmente, lo hicieron cargar una pesada cruz e incluso llevarla hasta el lugar de su crucifixión. Y a todo esto la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino que en su agonía él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo sucedió, hermanos, parecido con aquel hombre llamado el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. En el libro de Hechos, cuando lo estaban apedreando, Esteban, hermanos, simplemente le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este debe de ser el papel de la iglesia, la intercesión a favor de las personas, porque están siendo utilizadas por el maligno como instrumentos de maldad. Por eso, hermanos, debemos de clamar, Señor, fortalece a mi hermano en la fe, ayúdale, lidéralo, dale entendimiento, dale discernimiento, porque lo segundo es que debemos de tratar adecuadamente con las personas, porque el enemigo va a tratar de que usted, por decirlo así en palabras que conozcamos, se salga de sus casillas. Que, hermanos, que usted se enoje, que usted también le grite a la otra persona que le grita, que usted también se enoje con la persona que está enojada. Hace algunos meses, ¿verdad?, que hicimos la campaña allá abajo, en el Montecristo. Ahí arriba, por donde vivía la abuela Chus, nos salió un ancianito rebelde, ¿verdad? El dueño del terreno donde estábamos haciendo la campaña. No sé si se acuerdan. Estábamos a comenzar la campaña, preparando los instrumentos, preparando el sonido. Y de repente apareció un señor ya mayor, ¿verdad?, enojado. Hasta con malas palabras salió, ¿verdad? Claro, salió hablándome a mí porque estaba a cargo y hermano, salió bien enojado. Imagínense, una persona que no conoce de Dios, que ha sido criado o ha nacido o ha vivido en un ambiente lejos de la palabra de Dios. Así salió este señor. Y hermanos, pues obviamente yo no le salí igual, ¿verdad? Ganas nos faltaban en la carne de también sacarle el machete, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos detiene, el Espíritu de Dios. Pues yo lo saludé, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se apaciguó el furor de aquel señor, aunque siempre siguió con su locura, ¿verdad? Pero pudimos hacer la campaña, a pesar de que aquel hombre en ese momento fue utilizado como un instrumento del enemigo para querer detener la obra de Dios. Y así sucede en las iglesias, el enemigo va a utilizar personas para querer detener la obra de Dios, pero como la obra no es del hombre, sino que es de Dios, va a permanecer, va a fortalecernos el Señor cada día. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo está escribiendo algo muy claro. En Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de que debemos de tratar adecuadamente a las personas. Mire, si una persona ha estado en el camino del Señor y se aparta, muchas veces aquel corazón está tan endurecido, hermanos, que no va a querer la palabra del Señor, o va a tratar de evadirla o de esquivarla,
o utilizar la misma palabra para defenderse, pero por eso la palabra del Señor nos habla que nuestro trabajo primero es interceder y lo segundo es tratarlo adecuadamente. ¿A qué nos referimos? A esto, a que cuando vamos a tratar con una persona, puede ser que lo debemos de aconsejar primero. Segundo, amonestar. Si ya conoce la palabra de Dios, debemos de amonestarlo a que conozca, a que reconozca la palabra. Ahora, si aún el corazón está tan endurecido y está rebelde, por decirlo así, también hay que confrontarlo. Y lo cuarto es, obviamente, desechar las obras de Satanás. Porque si bien es cierto, muchos van a recibir la palabra, otros la van a rechazar e incluso van a vituperar el camino del Señor. Pero recordemos que detrás de todo eso, el enemigo es el que está deteniendo la obra de la salvación en aquella persona. Va a utilizar a los mismos hermanos, a los mismos hijos, a la misma familia, para que ustedes se desanimen. Le va a provocar pleito, le va a provocar división, le va a provocar tantas cosas. Y debemos de reconocer por el Espíritu Santo y la palabra que es Satanás obrando detrás del telón. Hermanos, hay que saber cuándo utilizar la vara, pero también cuándo utilizar el amor del Señor en nuestras vidas. Debemos de tratar correctamente, en este caso la manifestación demoníaca. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tratar correctamente? No piensen, hermanos, que la única manifestación del maligno es cuando está una persona poseída. Esa es una forma. También lo hace, hermanos, a través de las personas que podemos llamarles común y corrientes. Debemos de utilizar la autoridad del Señor Jesús. Debemos de utilizar el nombre del Señor para echar fuera demonios, de echar fuera espíritus y utilizar la palabra de Dios para resistir al diablo. Para resistir al diablo. Es muy importante eso. En la ocasión que les testifiqué de aquel hombre que fui a orar, que estaba, supuestamente estaba enfermo, pero realmente estaba, hermanos, siendo atribulado por demonios, espíritus malignos. Hermanos, aquel hombre me decía, pastor, me está presionando, me está apretando, decía él. Él estaba acostado como un vegetal en el hospital. Y me decía, mire, pastor, me está presionando o está ahí por los pies, me está agarrando. Y obviamente solo estábamos él y estaba yo. ¿Quién estaba haciendo todo eso? El maligno. Estaba atormentando a aquel hombre que había provocado en él, hermano, le decía, se le dice que se le había inflamado el corazón, los pulmones ya no le funcionaban, ni los riñones, y aparte de eso le había dado un derrame cerebral, había quedado como un vegetal. Y en el momento en que yo comencé a hablar con él y le dije que debía de confesar su pecado al Señor y arrepentirse, y oré por él y utilicé el nombre y la sangre de Jesús, aquel hombre fue restaurado inmediatamente. Yo les contaba que aquel hombre estaba paralítico como una zanahoria, acostada en la cama, en cuidados intensivos. Y cuando yo oré y puse manos sobre él y utilicé la autoridad de Jesús, aquel hombre se levantó y lo primero que dijo, Jesucristo es mi Señor. Y lo dijo como 3 o 4 veces, Jesucristo es mi Señor. Yo le dije, bueno, ahora confiese su pecado al Señor, reconózcalo como Señor. Y al día siguiente, o el lunes siguiente, aquel hombre que lo habían desahuciado ya estaba en las últimas, salió caminando del hospital, porque lo que estaba atormentándole a él era un espíritu del maligno, que produce enfermedad, que produce, hermanos, y lo quiere llevar a la muerte. Debemos de comprender la autoridad del nombre de Jesús, hermanos. La administración debe ser directa contra los demonios. Mire, cuando una persona se acerca a usted, en el caso que les cuento del día de la campaña, hermanos, recordemos que detrás, se lo repito, está Satanás queriendo destruir la obra del Señor. Ahí está Satanás tratando de detener la obra del Señor. Ahora, nosotros sabemos, como dice el versículo inicial, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si en algún momento mi hermano René, como por ejemplo, ¿verdad?, se enoja conmigo y se levanta, ¿verdad?, de repente enojado, diciendo una y mil cosas, yo sé que detrás de las palabras de él realmente es Satanás que lo puede influenciar si él se deja influenciar por Satanás. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, no permitas que te lleven a la cruz, no permitas pasar por eso. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? Pártate de mí, Satanás, le dijo. Ahora, las personas que estaban a su alrededor vieron a Pedro, pero Jesús sabía que detrás de estas palabras estaba la obra de Satanás, que quería detener la redención del ser humano. Entonces, cuando una persona se levanta, mire, puede ser en enojos, en pleitos, en lo que sea, detrás está Satanás que lo está así como
como empujando, como apoyando, ¿verdad? Di esto, haz esto. ¿Por qué? Porque eso depende de la madurez espiritual. Si usted, hermanos, en su vida, cuando todavía estaba sin Dios, era iracundo, era pleitisto como Pedro, por ahí lo va a atacar Satanás, por ahí lo va a utilizar, ¿verdad? Si era chismoso, por ahí lo va a utilizar Satanás. Si era pleitista, por ahí lo va a querer inducir Satanás. Por eso debemos de hacer morir al viejo hombre. Decía este predicador Martín Lutero. Él decía, ¿verdad? Yo pensaba, decía, que cuando sea bautizado en agua, el viejo hombre iba a morir. Y decía este hombre, pero me doy cuenta que el desgraciado podía nadar, dijo, y todos los días tengo que matarlo. Mire, hermano, el viejo hombre va a querer resurgir. Las malas palabras, los vicios, las atracciones del mundo. Pero por eso usted y yo debemos, hermanos, de reconocer las obras y las maquinaciones de Satanás. Hermanos, la administración debe de ser directa contra los demonios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo se liberan a los cautivos por Satanás? Se lo acabo de decir con el testimonio. ¿Cómo se liberan a los cautivos por Satanás? ¿Cómo, hermanos? Amén. ¿Cómo más? Si yo le hago la pregunta, y hasta se la voy a poner en un examen, ¿cómo se liberan a los cautivos por Satanás? Es con la palabra y con la autoridad del nombre de Jesús. ¿Cómo hacía Jesús para echar fuera demonios? Por ejemplo, el endemoniado gadareno, Marcos 5. El endemoniado gadareno se acercó a Jesús cuando lo vio de lejos. Mire, Jesús iba llegando a la orilla de Gadara. Él no había comenzado a predicar, él no había puesto su pie aún en tierra y el endemoniado se manifestó aquella posesión que tenía. Y le dice, ¿qué vienes a hacer aquí, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Y dice, has venido a atormentarnos. Te ruego que no me atormentes, le decía el demonio. Bueno, la legión de demonios. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente le dijo, sal de él. Sal de él. ¿Por qué le dijo así? Porque él tenía la autoridad. Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Inmediatamente aquellos demonios salieron y se fueron a un hato de cerdo, a un montón de puerquitos que habían por ahí, que se despeñaron al mar. Ahora, hermanos, debemos de reconocer nosotros que los espíritus demoníacos se resisten en el nombre de Jesús. Si usted en algún momento ve o le va a tocar echar fuera demonios, lo va a resistir en el nombre de Jesús. Muchos quieren hacer un show, ¿verdad? No es un exorcismo. Es una liberación en el nombre de Jesús. No es una pantalla que vamos a hacer, es utilizar la autoridad en el nombre de Jesús de una manera simple y directa. Porque muchos quieren hacer show, ¿verdad? ¿Que cómo te llamas? ¿Que de dónde venís? ¿Qué estás haciendo acá? Y obviamente viene del infierno, es un demonio y está atormentando. Lo que necesitamos es utilizar la autoridad de Jesús para echar hasta afuera estos demonios. Se les ordena que dejen libre la mente y el corazón, porque una persona que no ha nacido de nuevo puede ser poseída por un demonio. Un creyente verdadero no puede ser. Ahora, ¿dónde toma posesión el demonio? De la mente y del corazón. ¿Sabe por qué en la mente? Porque, no sé si ya copiaron esto, puedo utilizar aquí este lado, ¿verdad? Para que borre mi hermano Samuel acá. ¿Por qué el enemigo va a cautivar la mente? ¿Alguien me puede decir? Porque cuando una persona está endemoniada, prácticamente lo que ataca es la mente. Y la gente dice, lo que pasa es que está loco, hay que llevarlo al manicomio. ¿Verdad? ¿Por qué ataca la mente? ¿Alguien se recuerda? Bueno, para mientras nuestro hermano borra, mire lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, nos habla acerca de la totalidad del ser humano. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y habla del verdadero ser, del creyente, del hombre. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note algo, hermano.
antes de continuar con lo siguiente, le quiero hacer un recordatorio. El hombre está formado de un, ¿verdad? Recuerde, el hombre es un espíritu que posee un alma y vive en un cuerpo. Estamos leyendo en base a esto, pues obviamente estamos hablando en este sentido del hombre total. Aquí le voy a hacer varios recordatorios. El hombre total. Cuando hablamos de hombre, recuerde que la raíz de hombre, del griego, ¿verdad?, significa humano. Entonces, cuando decimos, hablamos del hombre, hablamos del humano, varón y hembra. Ahora, mire, la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu es lo primero. Luego habla del alma. Y luego, pues, habla del cuerpo. Y todo vuestro ser, dice el apóstol, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, dice en la Biblia en Génesis que Dios nos creó a nosotros a imagen de Dios. Dios es espíritu, dice San Juan capítulo 4. Ahí por el verso 24, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Ahora, Pablo dice, a Dios nadie le vio jamás. No, Juan no dice, a Dios nadie lo vio jamás. Ahora, nosotros debemos de saber de que somos un espíritu. Ahora, cuando el hombre pecó en el Edén, este espíritu, el espíritu humano, aquí para que lo entienda, hasta se lo puedo poner con minúscula para que entienda que es el espíritu humano, muere. ¿Qué es la muerte espiritual? Muerte espiritual es una separación de Dios. Separación de Dios. Esto es muerte espiritual. La Biblia dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el hombre pecó en el Edén, su espíritu murió, es decir, se separó de Dios. Esa comunicación que Dios tenía con el hombre a través de su espíritu, que venía a su alma y se manifestaba en su cuerpo, se perdió. Por ende, hermanos, su espíritu estaba muerto. Y por eso todo el que nace, hermanos, nace en pecado, porque está muerto espiritualmente. El Salmo lo dice y dice el Salmo que es 51, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, mire, el espíritu está muerto, el espíritu del hombre, no el Espíritu Santo, el espíritu humano. Ahora, el espíritu, si nosotros lo comparamos, comparémoslo. Digamos que el espíritu es como el rey en nuestras vidas. Digamos que el alma es como un siervo con S, ¿verdad? Y el cuerpo es como un esclavo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el rey, cuando hablamos de siervo podemos decir así también un mayordomo. Ahora, el cuerpo, hermanos, cuando está sin Dios, está siendo gobernado por el alma. Y el alma, nos dice la Biblia en Gálatas 5, que están las obras de la carne. Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, mentir y todo lo demás que podamos hablar. Entonces, cuando el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, el alma está siendo la que gobierna el cuerpo. Ahora, el alma, si ha nacido de nuevo, si el alma de un creyente está siendo guiado por el espíritu va a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, si el espíritu guía el alma obviamente va a guiar al cuerpo a hacer los frutos del Espíritu Santo. Ahora, el hombre sin Dios está siendo guiado por el alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma está la mente, las emociones. Es decir, es nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad está ahí. Entonces, cuando el enemigo viene y posee a una persona, un endemoniado, lo que sea, por eso toma posesión de su mente, porque en el alma se asienta la mente, las emociones, la identidad. ¿Qué le dijo, hermanos, cuando Jesús se encuentra con el Gadareno? Él dijo, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Dónde estaba él asentado? En el alma. Ahora, hay una cita que Jesús menciona y dice que cuando un espíritu sale de un cuerpo, anda por los lugares desiertos buscando a dónde morar. Al no encontrar dónde morar, regresa al lugar de donde salió.
Es decir, cuando una persona es liberada, el espíritu inmundo, obviamente, él tampoco soporta el tormento del infierno, anda buscando dónde morar. Ahora, si no encuentra dónde morar, va a querer regresar de donde salió. Y si aquella persona, mire, aquí hay algo muy importante. Cuando una persona es ministrada, como yo le conté, le testifiqué, a este hombre le tuve que guiar en confesión y a renunciar a su pecado y a interceder para que reciba la vida de Cristo. Si esta persona que ha sido liberada no ha cuidado su vida, es decir, no le ha dado cabida a Dios, y regresa al espíritu, dice que la encuentre adornada, arreglada, barrida, y se va y se trae otros espíritus peores que él. Ahora, hermanos, el postrer estado de esta persona viene a ser peor. Entonces, cuando el enemigo toma posesión, está en el alma. Y si el alma está controlada por el maligno, obviamente su cuerpo va a hacer cosas que son feas. Por ejemplo, en Mateo 17, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, encuentra a un joven que ha sido atormentado por demonios que lo arroja al agua, a veces al fuego, y a veces lo dejaba como muerto y hasta arrojaba espuma por la boca. ¿Qué había controlado el demonio? El alma del cuerpo, el alma de este joven, su mente, sus emociones y su identidad. Entonces, en el diseño original de Dios, Él diseñó que el espíritu que ha puesto en nosotros, cuando Él sopló el espíritu de vida en nosotros, Él estableció de que el espíritu por medio del cual nosotros nos comunicamos con Dios, guiara al alma, el alma donde está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra identidad, donde Jesús dice en Lucas 6, que el buen hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 también lo dice. Entonces, si el Espíritu Santo guía a nuestro espíritu va a guiar nuestra alma correctamente a la palabra de Dios, y nuestro cuerpo va a ser realmente un templo del Espíritu. Por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, identifiquemos también o ejemplifiquemos también esta área como algo que conocemos, como un huevo, como por ejemplo un huevo. Un huevo tiene 3 partes, ¿verdad? Digamos que la parte de afuera es esta, el cascarón, ¿verdad? Este cascarón que nosotros andamos moviendo. Imagínense que el alma ¿cuál es la otra parte? La parte blanca del huevo. La clara. Entonces los demás adentro sería la yema. Esto es para que entendamos que de una forma similar nosotros podemos entenderla. Mire, hermanos, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, no significa que Dios tenga un cuerpo físico. No, Dios es espíritu. Ahora, nosotros nos movemos en este mundo físico a través de los sentidos que tiene el cuerpo. Pero mire, el cuerpo físico no puede ver las cosas espirituales. Por eso la Biblia del Señor dice en San Juan, capítulo 3, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando el enemigo ataca, lo que va a atacar es el alma. Pero si el alma no está siendo controlada por el Espíritu Santo, y obviamente por el espíritu, va a hacer que el cuerpo vaya a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, por eso es muy importante que nuestro espíritu y nuestra alma, que es la parte que no vemos, sea, hermano, llena de la palabra de Dios. Veamos un último versículo para concluir en esta hora en Efesios 5. Efesios 5, 18, un versículo muy conocido. ¿Por qué nosotros debemos de fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma con la palabra del Señor y con su presencia? Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, cuando habla sed lleno, no es solamente del Espíritu, no es solamente el alma, no es solamente el cuerpo, es todo nuestro ser. Como el salmista lo dice en el Salmo 133, es como el que dice, es como el ungüento, el aceite o el óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, hermanos, son llenos del Espíritu Santo. El espíritu humano es vivificado por el Espíritu Santo. El alma es guiada por el Espíritu, nuestra mente, nuestras emociones
y nuestro cuerpo va a obedecer a la voz del alma y del espíritu. Entonces, por eso nuestra alma y nuestro espíritu debe de ser, como dice aquí, llenas del espíritu. Nótelo con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Continuamos la próxima semana con la ayuda del Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche por el consejo que nos das cada día, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque en todo tiempo tú tienes, oh Dios, el poder de transformarnos y de renovarnos y de llevarnos a la plenitud en Cristo Jesús. Ayúdanos para discernir tu palabra cada día correctamente y dar a esos frutos que tú esperas en el nombre de Cristo Jesús.